Muy buenos días, hermanos. Os saludo en la paz y el amor del Señor Jesús. Eh, Antes, quiero hacer un recordatorio de lo que hemos estado cantando en esta mañana. Y solo decir que muchas veces somos muy fáciles de olvidar las cosas. Y quiero preguntar, a ver, rápidamente, quién me diga cuál fue la segunda alabanza que cantamos hoy. Amén. Precisamente, reconociendo que el Señor es grande y que solo por su misericordia estamos aquí. Amén. Que si no sería por el amor y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Porque gracias al Señor, hoy hemos podido abrir los ojos, podemos respirar, hemos podido llevarnos algo a la boca para poder venir aquí. Pero todo por la misericordia de Dios. Igual en el transcurso de la presentación de la palabra del Señor, yo siempre me he ido preguntando, y yo sé que muchos de vosotros se preguntan lo siguiente, y dicen, cuando nos miramos a la iglesia decimos, bueno, estamos 20 o 30 y 40 y 50, pero ¿alguien sabe aproximadamente en Samboy cuántos habitantes puede haber? ¿Alguien tiene idea? 98, ¿eh? Cuando dijo 80, 98, dije, bueno, estamos bien, ¿no? De 80, 90, que estemos acá 30, ya está bien, ¿no? Pero miren, estamos 80, 90 mil en Samboy, ¿y cuántos estamos aquí? Ni el 1%, el 0,5%. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque solo, como os decía, por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha escogido y nos ha rescatado a cada uno de nosotros. La palabra del Señor es bien clara y dice que no todo el mundo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Jesús, y Jesús mismo lo dijo, que ya hay muchos que ya han sido condenados. ¿Por qué? ¿Por qué han sido condenados? ¿Porque a Dios le da la gana? No, dice, porque no han creído y porque no creen y porque no quieren creer. Y esto me lleva a darles un ejemplo muy claro. Tengo un amigo, un señor mayor que es español, que lo conozco de años, y alguna vez he intentado disimuladamente compartirle la palabra de Dios, pero siempre me ha dicho, por favor, no te metas conmigo con religión. Y yo se le he dicho, no te traigo religión, te traigo, te presento a Dios. Y me dice, y menos me hables de Dios. Y es un hombre que lee muchísimo, lee mucho, mucho. Y ahí me recordaba cuando predicaba, decían, la mucha lectura, las muchas palabras te tienen loco. Claro, él se ha leído religiones de todo tipo y el hombre está totalmente confundido. Y si bien es cierto, conversamos y me dice, mira, yo respeto tus creencias y tú también respeta los míos. Y yo lo único que siempre le he dicho es, solo voy a orar por ti. Es lo único que puedo hacer, orar por él y que Dios tenga misericordia de él. Porque otra cosa más no puedo hacer. Porque primeramente le mandaba WhatsApp para decirle, oye, ¿cuándo salimos a tomar un café? Venga, vale, y le ponía que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, bendiciones. Hasta que un día me respondió, me dice, a mí no me vuelvas a decir que el Señor te bendiga. Y ahí empezamos, ahí empecé a entrarle, entrarle. Y es por eso que os quiero decir, hermanos, amados míos, que no todo el mundo va a estar aquí en este lugar y en otras iglesias que ahora mismo se están reuniendo en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha escogido, dice que Dios ya nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Antes, el Señor ya sabía quiénes iban a ser salvos. Nosotros no fuimos a Él, nosotros no hemos ido a Él, porque nosotros por causa de nuestro pecado somos muy difíciles, éramos muy difíciles de buscar a Dios. Fue Dios quien nos buscó. ¿Por qué? Porque nos ama tanto, porque nos amó tanto que dio ¿a quién? A su hijo, a su único hijo, a morir por nuestros pecados. Quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a orar un momento para empezar en esta mañana a compartir la palabra del Señor. Padre Santo y Padre Bueno,
gracias te doy porque solo por tu misericordia y por tu amor es que podemos estar aquí cada uno de nosotros, Señor. Padre, reconocemos delante de ti que todos somos pecadores, que siempre estamos pecando, Señor, porque tu palabra lo dice. Aún mientras estemos en la carne, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a pecar, Señor. Tal vez habremos dejado muchos pecados, tal vez muchos de nosotros no hemos sido ladrones, homicidas, o habremos hecho pecados abominables, pero tu palabra dice, Señor, que aún una mentira es pecado, que aún un chisme es pecado, que aún el murmurar contra otra persona, contra otro hermano es pecado. Y muchas veces, Señor, reconocemos delante de ti que murmuramos, que juzgamos, Señor, y por eso te pedimos, Padre, que nos perdones. Perdona, Señor, nuestra iniquidad. Perdona, Señor, nuestro corazón pecaminoso. Padre, gracias te doy, Señor, por este pueblo que tú has redimido con tu sangre preciosa. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos y también por los que no han podido venir. Tú sabes, Señor, las limitaciones, tal vez por enfermedades, por muchas cosas, Señor, circunstancias de la vida no están aquí. Pero sabemos, Señor, que hay un pueblo en este lugar y en muchos lugares del mundo que ahora, Señor, están delante de ti. Y por eso, Dios, quiero rogarte que en esta mañana sea tu palabra hablando a nuestro corazón, hablando, Señor, a nuestras vidas. No soy yo, Señor, el que les va a hablar, sino es tu palabra la que nos va a hablar y nos va a aconsejar, Señor. Padre, te doy gracias una vez más y ruego tu bendición y que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en este lugar. Te agradezco, Señor, por todo. Gracias una vez más por la presencia de cada uno de mis hermanos, por el esfuerzo que hacen de estar aquí, porque sé que tú también los amas a cada uno de ellos, Padre. En el santo nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Mientras, bueno, vamos a correr mucho con la palabra de Dios y los primeros versículos, sí, yo los voy a leer y luego voy a invitar a la congregación que versículo que vaya yo mencionando la palabra del Señor, que el que lo encuentra pueda ponerse de pie y leerlo. Vamos a ir al libro de Génesis. Yo sé que muchos ya hemos escuchado esta historia, que muchos lo sabemos, muchos hemos leído. Y igual, podríamos decir, pero si yo esto ya lo sé, es cierto, muchos ya lo sabemos. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, a partir del versículo 9 hasta el versículo 13, que mientras yo lo tengo aquí en mi Biblia, bueno, gracias David, ya lo tiene, dice, la palabra del Señor dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Qué fácil y qué fácil es, y nos sucede a todos, echar la culpa a otros y no reconocer nuestra propia condición, nuestro propio error, nuestro propio pecado. ¿Qué es lo que hizo aquí el hombre? Dijo, la mujer que tú me diste. Pero al decir esto, es como que estuviera cuestionando a Dios. Porque ¿quién le había dado la mujer a Adán? Era Dios. Era como que en su interior cuestionarse diciendo, Dios, tú me has dado esta mujer y esta mujer pues me ha hecho caer en pecado. Y yo comí y caí. Y luego, ¿qué hace la mujer? La mujer dice, ah, no, yo no fui la que le ha dado el fruto para que comiese,
Si no fue la serpiente, que la serpiente muchas veces dentro de la palabra de Dios está determinada o denominada como el diablo, como Satanás. Es una, como se podría decir, una paradoja, una manera de simbolizar que el diablo está presentado como la serpiente. Entonces eso es lo que hace la mujer, echar la culpa a otro. Y esto, por lo general, siempre nos va a pasar en el transcurso de la vida. Y ya lo podéis decir, veo aquí muchos matrimonios. Bueno, algunos que son solteros, algunos que tal vez no está su esposa o sus esposos. Igual mi esposa tampoco está aquí. Pero lo que siempre hacemos es eso en casa. O cuando alguna vez, muchos de vosotros que lleváis muchos años en la palabra del Señor, cuando alguna vez habéis acudido como parejas a un consejo matrimonial o a un consejero o a un pastor como parejas y decir, mire pastor, mire hermano, tenemos un problema. ¿Cómo nos presentamos? O si no nos presentamos los dos, primero va la mujer. Va la mujer ante el consejero y dice, pastor o consejero, mire, ¿sabe qué tengo este problema? Que mi esposo es tal y tal y tal y tal y hace esto y aquello y aquello. Vale, bonito. Luego va el hombre. Dice que mi esposa, que el Señor me ha provisto, es así y así, y no me atiende, me descuida, no me trata bien, no me prepara la comida, no me da tiempo, no me tiene la ropa planchada, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca, cuando hemos ido a un consejero espiritual o cuando vamos delante del Señor, nunca decimos, Señor, la culpa es mía. Pastor, la culpa es mía. Consejero mío, la culpa es mía. Mira, yo, la mujer podría decir, yo he sido la que ha empezado el problema, yo soy la que ha metido el chisme, yo soy la que le ha tratado mal, la que le ha saludado mal, la que le ha respondido mal. No, siempre echamos la culpa. Y el hombre podría decir, y tendría que decir, no, yo soy el que me he descuidado en la oración, el que me he descuidado con la palabra del Señor, el que no estoy llevando realmente mi hogar como debe de ser. No, no lo aceptamos, no lo reconocemos. Siempre echamos la culpa a la pareja, siempre echamos la culpa al otro, a los hijos, echamos la culpa al jefe del trabajo. Llegas a casa todo malhumorado, cansado de lo que sea y dices, es que el jefe hoy día me ha tratado mal, es que el amigo me ha tratado mal, es que tal por cual. Pero siempre estamos andando de esa manera. Y eso es lo que hizo desde un principio el hombre. Cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó para qué? ¿Lo creó para muerte? No, lo creó para vida. Por eso es que le dio un huerto, le dio el huerto de Edén. Algunas veces, yo sé que siempre ya hemos escuchado o nos hemos imaginado, yo no sé, igual algunas veces que muchos de vosotros han salido fuera de acá, porque acá no podemos ver mucho en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, unos bonitos huertos, unos bonitos paisajes, pero muchos de vosotros que habéis ido a otros lugares, habrán visto, no sé, algún pueblo muy bonito, con plantas muy preciosas, con huertos muy bonitos, pero comparado con todo lo que eso hemos visto, yo me imagino y digo, ¿cómo habrá sido ese huerto tan hermoso? Que dice que todo era verde, daba fruto, pero de la mejor calidad, que el agua corría, agua cristalina, agua limpia, no como nuestra agua del Valle de Llobregat, ¿no? Vemos qué color de agua es cristalino, ¿no? ¿Se ven los peces ahí? No, ¿no? Hermano Antonio, ¿usted ve peces ahí? No están, dice. Pues mire, ese huerto tan precioso que Dios creó y tan hermoso, ¿qué es lo que pasó con ese huerto? ¿Fue destruido por causa de qué? Por causa del pecado. Dios cuando creó esto que muchas veces a mí personalmente, yo sé que a muchos de nosotros no nos cabe en nuestra pequeña cabeza, en nuestro pequeño intelecto,
de cómo Dios, cuando dice en su palabra que solo sustenta este mundo con el poder de su palabra, solo nos imaginamos y vemos a nuestro alrededor, dices la ciudad o aquella ciudad. Pero cuando habla del mundo, estamos hablando de todo el universo, de todo el sistema planetario solar, de toda la galaxia, de toda la Vía Láctea, que Dios ha creado y dice que lo sostiene. Y hemos escuchado anteriormente, en alguna prédica que algún hermano lo ha hecho, dice, si el sol de momento está en su lugar y la tierra está en su lugar, es porque Dios lo está permitiendo. Si la tierra está girando en su propio eje, es porque Dios lo permite. Y a veces yo siempre voy pensando y mirando cuando, bueno, gracias al Señor en estos tiempos me ha permitido encontrar un trabajo por la zona de Viladecans y voy con la bicicleta y veo que van haciendo construcciones nuevas y modernas y digo, madre mía, cuánto hormigón, cuánto peso estáis añadiendo a la tierra y todo esto está llevando ¿a qué? A que estamos destruyendo el planeta. Nosotros estamos destruyendo y no lo reconocemos. El hombre mismo, por su maldad, por su propia maldad, por querer más, y mucho más, y quiero más, ahora más, quiero más cosas buenas, más edificios buenos, más cosas modernas, más de todo, estamos acabando con el planeta que Dios ha creado para nosotros. Todo esto podría haber sido como aquel jardín del Edén, pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, todos nosotros, estamos acabando con este planeta que Dios nos ha regalado. Pero todo ¿por qué? Por causa del pecado. Desde que empezó en el huerto del Edén. Cuando el mundo se va sumergiendo, hoy en día hay muchos abusos, hay mucha violencia, hay muchas hambres, hay muchas guerras, hay muchas miserias, hay mucha muerte, hay mucho engaño, hay de todo, y todos lo sabemos. Tal vez ya no es necesario que os los diga. ¿Alguna vez cuando tú conversas con alguna persona te dice, pero ¿por qué Dios no acaba con la maldad? Para que todo esto sea bonito y vuelva a ser como antes. ¿Sabes por qué no lo acaba? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Porque si Dios acabaría con la maldad, ¿quién quedaría? Dígame, ¿quién quedaría? Nadie. Solo quedaría la fauna, la flora y todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque ya la maldad está en el hombre, está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos niños, o los que tenéis niños, o los que tenéis nietos, o lo que sea, al pequeñito, al niño de 3, 4 años, tú no le tienes que enseñar a mentir. Tú no le tienes que enseñar cosas malas. El instinto que ya arrastramos desde la caída del hombre ya está en su corazón. ¿Qué hacemos siempre nosotros cuando dice educa a tu hijo? Siempre le estamos enseñando cosas buenas. Le enseñamos a no mentir. Le enseñamos a que no haga tal cosa, a que no haga aquello y aquello y aquello. Pero ¿qué hace el niño? El niño, por su propia naturaleza, ya lo hace. Si, por ejemplo, en casa, tú un día llegas a casa, tienes niños pequeños y se rompe un florero. Y tú llegas a casa y encuentras el florero roto. Y solamente está el niño en casa, nadie más. Tú ya sabes qué es lo que ha pasado. Pero el niño, aunque tú no le hayas enseñado, ¿qué puede argumentar? Podría decir, papá, que un gato entró por la ventana y no sé qué ha pasado, pero lo ha tocado el florero y mira, ahí está roto. Podría inventar. Pero y el padre piensa y dice, un gato. Pero si vivimos en un 8º piso. ¿Y cómo ha llegado ese gato aquí? Es que es así. Y somos así. A mí, de niño, no me han tenido que enseñar a mentir. Papá no me ha enseñado a mentir. Algunas veces, bueno, raras excepciones que suceden, ¿no? En casa.
Cuando tocan la puerta y dice, si es que es de Yastel, dile que no estoy. Si es del teléfono, no estoy. Raras veces. Pero no nos enseñan, no nos enseñan, no nos enseñan a ser egoístas. Los padres no nos enseñan. Ya llevamos esa naturaleza de no compartir. Cuando de niño vas al colegio y padre te ha comprado algo, o llevas un chuche, o llevas algo, y el niño del lado no lo tiene y te dice, ¿me puedes compartir, invitar? Dices, no, esto es mío, mi padre me ha comprado. ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Papá le ha dicho, tú ve al colegio y que nadie te lo quite y tú no compartas? No, nosotros mismos ya llevamos esa naturaleza. La llevamos, ¿por qué? Porque ya venimos de fábrica con el pecado. Porque ese pecado que se cometió en el huerto de Edén ya va siendo transmitido de generación en generación y será transmitido hasta que el Señor vuelva. Solo cuando el Señor vuelva, el pecado habrá terminado. Hasta ese día, el hombre irá de caída en caída, caída tras caída. Y voy a invitar que alguien pueda buscar en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versos del 2 al 4, y nos pueda compartir. El que lo encuentre, bueno, yo también lo estoy buscando. Efesios, capítulo 2, versos del 2 al 4. Los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de descendientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, que estábamos perdidos. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó. Si no sería por ese gran amor que Dios nos tiene, no estarías tú sentado ahora en esta banca. Por eso no nos preocupemos si los demás no están. Es doloroso, sí, saber que igual muchos de nuestros familiares no estarán con nosotros en la presencia del Señor. Es doloroso, lo sé. Yo ya no tengo mis padres. Mis padres partieron. Mi madre partió y sé que está en la presencia del Señor, pero de mi padre no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque él, alguna vez os conté, él le dio un ictus, fue tan rápido que en un día murió. Pero en sus últimas horas de agonía, le compartimos la palabra del Señor y que ya poco podía entender, reconoció su pecado y hizo una decisión. De ahí más, no lo sé, no lo sabemos. No sé si estaremos con él en la eternidad, no lo sé. Pero sí estoy seguro que mi madre sí. Ahora, ¿qué de mi familia? ¿Qué de mis hermanos? ¿Qué de mis sobrinos? De tanta familia, no lo sé. Solo el Señor lo sabe. Pero el Señor dice que nos ha amado, que ama este mundo y que es bueno con todos. Y que solamente estamos aquí por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia, hermana? Gracia es un regalo inmerecido. O sea, es un regalo que no lo merecíamos, ni tú ni yo. Es un regalo que Dios nos ha dado. Que solo por gracia, dice la palabra del Señor, que solo por gracia somos salvos. No por obras. No por obras, para que nadie se gloríe.
Pero el mundo de hoy, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los millonarios? ¿Qué es lo que hace la gente que tiene dinero? ¿Qué hacen los famosos? Agarran su dinero y dicen, voy a dar a la ONG, voy a dar para que el mundo lo vea, con publicidad y todo, regalan miles y dicen, mire, estoy alimentando a 1000 niños de África. Eso no es lo que les va a salvar. Las muchas obras que puedan hacer no los va a salvar. Y nosotros un día estábamos en esa condición, estábamos en esa situación. Tú, yo, estábamos caminos al infierno. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero gracias a Dios y gracias a su misericordia, hoy podemos estar aquí. Pero que no solamente quede ahí y que solo digamos, gracias Señor porque ya me ha salvado. Lo que nos queda ahora es orar. Solamente podemos orar. Orar y perseverar. Orar y perseverar. Y seguir orando. ¿Por quiénes? Por los que aún no han sido alcanzados por la palabra del Señor. Yo sé que alrededor tuyo tienes amigos, familias. Muchas veces es fácil, así como los decía con este amigo que salíamos. Oye, me mandaba un WhatsApp. Nos vamos a tomar un refresco. Venga, vale. Miramos de paso el partido. Y bueno, yo no lo niego. Yo alguna vez sí he pedido perdón a Dios porque ya me estaba haciendo que sea mi ídolo el Fútbol Club Barcelona. Porque desde que antes de venir yo aquí a España, en Perú veía ya los partidos del Fútbol Club Barcelona porque siempre me ha llamado. Atención, soy futbolero, he jugado fútbol hasta que una vez pues he tenido una lesión y he dejado de jugar. Me recuerdo que cuando mis hijos nacieron, aún de bebés, todos los sábados íbamos a jugar y mi esposa llevando al bebé para que me mire cómo jugaba el fútbol. El bebé ni sabía por qué estaba ahí, pero estaba mirando ahí lo que el padre jugaba. Y he sido futbolero. Y me gustaba el Fútbol Club Barcelona. Era casi mi ídolo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que eso es lo que yo he estado haciendo durante tanto tiempo, de tener un ídolo, como muchos los podemos tener, tal vez no lo aceptamos o no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros tenemos ídolos. No solamente un ídolo es que cuando yo era, por ejemplo, católico, no solamente un ídolo es que yo iba a una iglesia católica y me postraba ante una imagen. No, eso no es solo un ídolo. Un ídolo también puede ser nuestros hijos. Sí. También nuestros hijos se pueden convertir en nuestros ídolos. O nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Y qué hacemos cuando empezamos a tener ídolos? ¿A quién vamos dejando de lado? A Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque primero son nuestros ídolos. No, que mi esposa esté mejor y es lo mejor para mí. Venga, lo voy a atender como se merece y todo, y le doy todo por el todo. Y mi esposo de la misma manera, mi hijo de la misma manera. Y damos el todo por el todo y solamente nos recordamos de Dios cuando pasamos alguna necesidad, cuando pasamos alguna enfermedad, cuando vemos que alguien en casa está malísimo o cuando el médico le ha dicho, ¿sabes qué? Tu esposa o tu esposo ya no da para más y solamente le queda un tiempo de vida, ahí recién nos recordamos de Dios. O cuando llegamos a casa, y esto los hombres casi no lo notamos, pero más lo sufren las mujeres. Cuando van al mercado y llevan el dinero y ven que no les alcanza para la compra, y llegan a casa y dicen, uy, ¿y ahora qué hago con esto? No da para más. Nos recordamos de Dios. Pero a veces somos tan descontentos, hermanos. A veces somos, no entiendo, porque yo también lo soy. A veces somos tan descontentos que siempre en casa y en mesa queremos tener
carne, buenos vegetales, buenas verduras, pero si ese día tenemos un arroz con huevo frito, como que no estamos contentos. Tendríamos que estar contentos, gracias a Dios. Gracias a Dios que por lo menos tenemos, aunque sea un arroz y un huevo frito. Cuando en otros lugares no hay, cuando muchos niños, tal vez hoy día no van a comer ni un pan. En esos lugares, aquellos donde están en guerras, en esos lugares donde hace pocos días, yo sé que muchos por las noticias lo saben, siguen habiendo golpes de Estado, último fue en Níger, ahora ha habido en otro país también africano, donde esos niños hoy día tal vez no tendrán ni agua para tomar, pero nosotros, gracias a la misericordia de Dios, llegamos a casa y ¿qué hacemos? Lo que yo voy a hacer, disculpando. Cogemos el botellín y tomamos agua. Y lo tenemos fácilmente todo. ¿Tú tienes que buscar la manera de cómo producir este agua? No. Llegas a casa, coges un vaso y te lo tomas. Y a veces, ¿sabes qué? A veces ni siquiera damos gracias. Simplemente llegas a casa, tengo sed, venga, pum. Comes una fruta, ven, adentro. Y no damos ni siquiera gracias, de decir gracias, Señor, por este agua. Gracias, Señor, por esta fruta. Gracias por este alimento. Aún sean lentejas, gracias. Y si Dios permite, pues que comas un solomillo ese día, gracias. Hermanos, esto va para mí también y para cada uno de nosotros. El Señor tiene tanta misericordia que aún, a pesar desde que desde nuestra primera generación hubo el pecado y el pecado entró en este mundo, gracias a que un día Dios, hace más de 2000 años, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, hoy estamos aquí. Antes de que venga el Señor Jesús, antes de que venga Cristo a la tierra, el mundo era salvo solamente porque el mundo solamente podía salvarse por medio del cumplimiento de la ley. Y muchos que hemos estudiado y que hemos leído la palabra de Dios, ¿había algún hombre que podía cumplir la ley? Es que la ley, cuando leemos la palabra del Señor, la ley es extensa. Los mandamientos de Dios son, y los estatutos son extensos. Había cosas, infinidades de cosas que no se podía hacer y que el hombre no lo podía hacer. Hasta de la misma comida, como dice el hermano. Había cosas que no se podían comer. Había cosas que Dios había permitido. Había cosas que sí había permitido. Había cosas que no se podían hacer y el hombre no los podía hacer. Claro, iban ante el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote se presente delante de Dios por sus pecados, lo cual hoy en día es transgiversado por muchas religiones. Pero era la única manera, pero tampoco se podía hacer. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Es un recordatorio. Cuando Moisés se apartó del pueblo de Israel y se fue un tiempo a estar en la presencia de Dios, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Crearon un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué crearon un ídolo? Por el pecado. Porque no supieron esperar la misericordia y la bondad de Dios, porque querían algo visible, algo que ellos puedan adorar, algo que ellos puedan suplantar a Dios, algo que ellos puedan ver y tocar. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza de pecado. ¿Qué dijo Tomás el incrédulo? Si yo no te toco, no creo. El Señor Jesús, después que resucitó, se presentó, según la palabra del Señor, primero, ¿a quién se presentó primero? A María Magdalena.
Luego se presentó a los discípulos, a los apóstoles. Y luego dice la palabra del Señor que se presentó a muchos. Pero entre esos muchos y entre muchos que se los presentó, muchos no creyeron. Si para ellos, estando el Señor Jesús aquí en la tierra, les fue difícil creer, ¿cuánto más para este mundo? ¿Y cuánto más para esta humanidad? Porque hoy en día el mundo está que yo solo creo en lo que veo. Es así. Lamentablemente es así. Si yo no veo que desaparezcan las guerras, no creo en Dios. Si no veo que desaparezca la miseria y el hambre, no creo en Dios. Si no veo que yo tengo un buen trabajo, no creo en Dios. Si yo veo que mi familia está sana, no creo en Dios. Si yo veo enfermedades en casa, es porque Dios no existe. El mundo está así. Y esto, mis queridos hermanos, nos lleva a que cada uno de nosotros tomemos conciencia y sigamos tomando conciencia de que si no sería por el amor y la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. Vamos a seguir corriendo con la palabra del Señor y voy a invitar que alguien pueda leer en su Biblia o en lo que pueda tener en Primera de Juan 4:19. Amén. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en Primera de Juan 5:16, si alguien lo tiene, igual quien lo ha leído pueda volverlo a leer. Amén. La palabra del Señor es claro. Yo no tengo que argumentar más ni añadir más porque no puedo añadir. Ya la palabra lo dice bien claro. Y está muy súper claro. Sigamos avanzando. Si alguien puede leer en Juan 6:44, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 44. Eso es lo que decía al principio, que dice que Dios es el que siempre da el primer paso. Y siempre ha sido así. El hombre no ha ido por su propia voluntad a buscar a Dios. Dice que Dios ha dado el primer paso. Dice que ninguno puede ir a Él si no fuese por Él. Ninguno de nosotros podríamos ir a Dios si no hubiese sido porque Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, pues fue primero a nosotros. Él, ¿qué dice en su palabra? Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Se había perdido el perrito, el gatito? No. El hombre, nos habíamos perdido nosotros. ¿En qué estábamos perdidos? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Dios fue el que vino a buscarnos. Pero muchas veces nos atrevemos a veces hasta a cuestionar a Dios.
¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué pasó con Job? Muchos sabemos la historia de Job. ¿Alguien lo puede leer, Job 23:4? Y el capítulo 23, versos 4 y 5 de Job. ¿Alguien lo tiene, Job 23:4, 5? ¿El 5? Sí, también. 4 y 5. ¿Se dan cuenta? Cuando Job empezó a pasar por todas aquellas calamidades, llegó un momento, y lo sabemos, ¿qué le dijo la mujer en un momento? ¿Qué le dijo la mujer? ¿Eh? Pero luego, ¿qué hizo Job? Job dice, voy a presentarme delante de Dios y voy a presentar mis argumentos. ¿Con esto qué quiere decir? Que voy a pedirle explicaciones, el por qué y el por qué y el por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué aquello? Y somos así, hermanos. A veces decimos, Señor, ¿por qué no tengo aquello, lo que tiene el otro? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad que no pasa el otro? ¿Por qué estoy sin trabajo mientras el otro tiene? ¿Por qué yo no tengo aquello? ¿Por qué yo no tengo aquello y esto y esto y esto y esto? Siempre estamos así. Y nunca somos agradecidos con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo más grandioso que tenemos? La vida eterna. Que sepas, mi amado hermano, que tú y yo vamos a pasar de este mundo. Estamos de paso. Si tú miras atrás, hace 2 días, como es una forma de decir, hace 2 días tenías 5 o 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 40, 50. Cuando miro atrás digo, madre mía, cómo se me ha pasado el tiempo y rápido. Lo que el Señor nos dé para adelante. Si el Señor me da 5 años más, amén. Si me da 10, mejor. Si me da 20, no lo sé. Si me da 50, ya no lo creo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. No presentar argumentos ante Dios, no presentar explicaciones ante Dios, sino estar agradecidos. Cada día, hermanos. Estemos agradecidos porque hoy, como dije al inicio, te has podido levantar de la cama. Porque hoy respiras. Porque hoy la sangre está fluyendo por tu cuerpo. Porque hoy tu corazón aún está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Boom, 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 está latiendo. Porque aún hoy, cuando llegues a casa, tendrás un lugar donde reposar la cabeza. Tendrás un lugar donde sentarte. Tendrás comida en la mesa. Tus hijos están bien. Tu familia está bien. Puede haber enfermedades, es cierto, porque Dios lo ha dicho. El Señor Jesús lo dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo me voy a partir, pero a los pobres, a los enfermos, siempre los vais a tener. Enfermedades vamos a tener. Ya alguien me dice, y a veces, perdóname hermano que tome tu ejemplo, pero su esposa siempre me dice, es un roble, es el hombre más fuerte que yo veo. El hermano Antonio. Está sano, súper sano. Pero algo tendrá, algo tendremos. Todos por fuera parecemos bien, tenemos una sonrisa bonita, estamos alegres, pero algo tenemos, de algo adolecemos. Pero ante todo eso, tenemos lo más importante. Y lo más importante que tenemos y lo más bonito aquí dentro de nosotros es a Cristo Jesús.
que el día que tú partas y yo parta de este lugar, dice la palabra del Señor, no hay más, ¿eh? El día que el hombre muera, inmediatamente ¿dónde está? En la presencia del Señor. No hay una transición, no hay de aquí al cielo una transición donde tú vas a estar y decir, bueno, tal vez hay oportunidad para que yo pueda arrepentirme, para que tal vez alguien o muchas personas o quien sea pueda hacer algo por mí para que yo pueda ser salvo. No hay, no hay. La palabra del Señor lo dice, que después de la muerte viene el juicio, viene el tribunal. Todos, absolutamente todos, mis hermanos, vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. Y Dios nos va a preguntar qué es lo que hemos hecho durante el tiempo que Él nos ha dado. Durante el tiempo de vida que a ti y a mí nos ha dado, ¿qué es lo que hemos hecho? Cada uno lo sabemos. Tú lo sabes. Yo no lo sé lo que tú haces, ni tú sabes lo que yo hago. Dios sí lo sabe. Mientras estamos en vida, Dios sabe lo que tú haces. Y un día daremos cuentas al Señor. Y entre esas cuentas que daremos al Señor será tal vez el de no haber orado fervientemente más por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros padres, por nuestros hermanos, para que el Señor en su misericordia pueda salvarlos. Eso es lo único que podemos hacer. Y ya para ir concluyendo, quiero invitarles que alguien pueda leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versos 28 y 29, 28, 29 y 32. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que les hacen. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y con esto que hemos escuchado en la palabra del Señor, vamos a orar un momento. Puestos de pie, por favor.